Muy buenas noches tengan ustedes, todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco profundamente que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy estamos transmitiendo y llegando se conectan personas de los siguientes países: de Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Chile. Hoy, por supuesto, nuestro queridísimo México, que son la mayor parte de las personas. Les recuerdo también que si alguna de las personas que nos escuchan, que se conectan, pertenece a una agrupación médica, un colegio médico, podrán pedirnos y solicitarnos una plática cerrada solamente para su grupo médico, con algún tema relacionado con la repercusión legal en la atención médica COVID-19, la responsabilidad civil, penal o administrativa del profesional de la salud y casos especiales de su propia especialidad. Habrá que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail. El día de ayer tuvimos a Simón Masri Askenazi. Él nos habló de la innovación de la comunidad médica al retorno a la normalidad. Nos habló de muchos temas de innovación. Si alguien desea verla, reproducirla nuevamente, podrá hacerlo. Están todas nuestras conferencias guardadas y para que las puedan volver a reproducir en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y actualmente en el YouTube de Medical Legal Center, donde les pido de favor que se suscriban. Al suscribirse verán todas las gamas de conferencias que hemos tenido y que están ordenadas cronológicamente. Hoy es miércoles y Susana Hernández publica como lunes, miércoles y viernes la información relacionada a cómo manejar el estrés para los profesionales de la salud. Muchos tips, muchas técnicas, muchas problemáticas que enfrenta constantemente hoy como nunca el profesional de la salud. Les recuerdo de nuestro programa, el día de mañana tendremos al doctor Héctor Noyola. Él es trasplantólogo, subdirector médico del Hospital Central Militar y nos hablará del tema de los trasplantes y COVID, por supuesto. Les recuerdo que todas las preguntas me ayudan a canalizarlas solamente por el botón de preguntas y respuestas. Está un botón que dice chatear. Ayúdenme a hacerlo solamente en el botón de preguntas y respuestas, solamente en el botón de preguntas y respuestas. Yo quiero decirles además que estoy sumamente agradecido con todos aquellos profesores que invierten su tiempo, su dedicación a este webinario, porque lo hacen, y reitero, de manera completamente altruista, sin compromiso de ninguna naturaleza, más que aportar un granito de arena a toda la comunidad médica. Lo hacen por todos ustedes, por ser un canal donde se habla, tenemos los mejores profesores, los mejores exponentes, con la mejor información, y el día de hoy para mí es un privilegio, es un honor poder presentarles a alguien a quien reconozco, respeto y reconozco especialmente porque los médicos, yo siempre les comento que los admiro y sin embargo se enfocan mucho a su tema profesional, a estudiar, etcétera, y dejan de vista otros temas que son muy importantes como son por supuesto el tema corporativo, el tema de finanzas, muchos temas que son importantes. Y el caso por el cual además admiro al doctor José Alfredo es porque es un médico muy comprometido, no solamente con su profesión, con los pacientes, con las personas con que lo rodean, una persona con mucho sentimiento humano, pero además muy preparado, se ha preparado como muy pocos médicos en temas de escuela de negocios, etcétera. Hoy en día me consta que están en una de las mejores escuelas de negocios precisamente preparándose para los pacientes. Para mí es un privilegio poderles presentar al doctor José Alfredo Merino Rajmé. Él es cardiólogo clínico intervencionista, es el único proctor nacional e internacional en México de válvulas percutáneas cardíacas. Tiene experiencia en manejo y gestión de sistemas integrales, proyectos de innovación como estrategias de salud pública, es director del Hospital del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y el día de hoy nos va a hablar de su especialidad.
Por supuesto que hay muchos temas en los que podría hablar. Hoy nos va a hablar exclusivamente de especialidad y les pediría que las preguntas fueran exclusivamente del tema de nuestra plática. Y nuestra plática es implicaciones en la atención cardiológica de la pandemia SARS-CoV-2. José Alfredo, muchas gracias, buenas noches y gracias por aceptar. Hola, Abraham, muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Se escucha bien el audio? Se escucha un poquito, quizás sea el internet, pero quizás ahorita se regularice. Ok, pues muchas José Alfredo, gracias, con el placer de estar en este programa, que desde el lunes está muy interesante, la verdad. Y la verdad es que creo que hay mucho que decir de lo que está pasando y las implicaciones que tiene en cada especialidad el tema de SARS-CoV y todo lo que va a impactar tanto en el ejercicio de la especialidad como en algunos detalles que a lo mejor suenan en momentos diferentes a lo que estamos acostumbrados los médicos, que nos gusta toda la ciencia detrás de lo que decimos. Hoy es un momento, creo que, de implicaciones más filosóficas y a lo mejor en algunos casos hasta provocadoras de opiniones diversas, que es lo que nos lleva a crecer como gremio y más en un momento como estos tan complicado. estoy de acuerdo, José Alfredo, y estoy sumamente agradecido por aceptar estar aquí con nosotros. Te dejo con el mejor público, que es la comunidad médica de América, y nos vemos en las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues independientemente de empezar a hablar del tema, pónganme la presentación, por favor. Independientemente de empezar a hablar del tema y de trabajar en un hospital en donde ya nos reconvertimos al 100% a COVID, el ejercicio de mi especialidad hoy me ha exigido bastante, me ha exigido muchísimo y nos ha exigido adaptarnos a tener COVID y a tener pacientes cardiológicos sin temor a equivocarme. Entonces, vamos a platicar y lo primero que me gustaría es enseñarles mi agenda. Esta es la agenda sobre la que va a versar la plática de hoy. Por supuesto que no podemos comprender la cardiología y la cardiología intervencionista menos, sin temas como el infarto agudo al miocardio, que es obviamente el pan nuestro de cada día y uno que se ha visto con comportamiento muy peculiar desde que empezó el tema SARS-CoV-2. Por supuesto, hay que hablar de la terapia antitrombótica, que no solamente ataña hoy a las enfermedades cardiovasculares, sino que también tiene todo que ver con el tratamiento actual del SARS-CoV. También debemos hablar de qué hacer con los pacientes que teníamos proyectados para un procedimiento electivo, cómo debemos de manejar óptimamente a estos pacientes para poder darles un resultado adecuado y que la situación pandémica no entorpezca su pronóstico a pesar de que nosotros hagamos una buena praxis cardiológica. También hablar de farmacoterapia complementaria. Creo que han circulado muchos fake news y muchas cuestiones controversiales en la red y en información tanto formal como informal que han podido hacernos dudar de ciertas prácticas y ciertos shifts en los tratamientos de la cardiología actual. Por supuesto, no podemos entender las nuevas épocas post y trans COVID sin hablar del equipo de protección personal y al final unas palabras del futuro que creo que nos van a dar mucho tiro. Me gustaría que en toda la plática, independientemente del contenido médico, que como les digo, trataré de no irme por una vertiente muy científica, sino más por una vertiente más filosófica, operativa y por supuesto adaptativa a lo que debe de hacer uno en su práctica médica. También por ahí mis amigos que nos gusta lo empresarial van a encontrar algunos nichos de oportunidad y de desarrollo a futuro. Vamos a empezar con un concepto que para mí hoy en COVID, no solamente en mi especialidad, sino, se los digo, con el conocimiento de quien hoy dirige un centro médico nacional en donde tengo promedio de 170 pacientes diarios con COVID, en donde hemos hecho todas las estrategias que conocemos y en donde nos hemos portado un poquito arriesgados, vamos a ponerle, al tema de qué hacer médicamente con un paciente. Hemos sido esos médicos empíricos, llenos de buenas intenciones, llenos de juicio clínico, con muy poca información contundente, pero que hemos echado mano de todas las terapias que en el mundo han demostrado algún beneficio para el paciente.
Y el concepto riesgo-beneficio me parece que es el parteaguas para una charla de estas. Es el análisis objetivo, prospectivo y racional, mediante el cual se pondera la información existente con el fin de determinar la relativa seguridad y eficacia de una intervención. Piénsenlo para tratar COVID y piénsenlo para el ejercicio de la práctica cardiológica del día a día. Este análisis, por supuesto, va ligado a lo que hoy cada vez más se refuerza como la mejor herramienta del médico desde tiempos ancestrales y hoy más que nunca. El juicio clínico, los elementos disponibles que tengamos a mano para esta toma de decisiones. Tanto es así que les voy a poner un ejemplo en esta diapositiva, en donde todo el Centro Médico Nacional en un inicio confiaba en la famosa prueba de PCR para la positividad o negatividad por SARS-CoV-2. Hoy sabemos que el elemento más valioso que tenemos para establecer diagnóstico es la tomografía computada de pulmón. Y entonces hay miles de artículos que nos han demostrado cómo la prueba cae, hay momentos para tomarla, depende del momento de la viremia, y la tomografía es un elemento que hoy es sustantivo y valioso para el diagnóstico de la misma. Hablando del infarto y entrando en materia cardiológica, por supuesto que hemos observado, y creo que a todos nos ha pasado, una disminución sustantiva en la afluencia de los pacientes infartados a los hospitales públicos, privados, de provincia, de la Ciudad de México, grandes, chicos, de cualquier nivel de atención. El Centro Médico Nacional estaba acostumbrado a tratar aproximadamente 7 a 8 infartos semanales referidos por los hospitales de segundo nivel de la Ciudad de México, obviamente con la estrategia farmacológica inicial y después yéndonos, por supuesto, a la estrategia intervencionista complementaria. Hoy llevamos 2 meses en los que hemos atendido 4 infartos en los 2 meses. ¿Y qué es lo que estamos preasumiendo? Que los pacientes tienen miedo de acudir a un hospital, que el diagnóstico se ha complicado muchísimo porque los síntomas de un infarto al miocardio pueden parecerse mucho o confundirse con lo que hoy ocupa la cabeza del gremio médico, que es el coronavirus. Es importante que sepamos que vamos a tener muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y muchas muertes no explicadas precisamente por coronavirus, que fueron aquellos infartos que esperaron en su casa por temor a que sus familias no los volvieran a ver y acabaran en una bolsa por el tema COVID. Hay que pensar en ello. Pérdida de tiempo clave en los servicios de urgencias. Eso nos está pasando. Llegamos a un servicio de urgencias y cualquier disnea, cualquier dolor torácico, lo estamos caminando por un triage respiratorio en donde a lo mejor no tenemos ese estándar de toma electrocardiográfica que todos quisiéramos tener en los primeros 10 minutos cuando un paciente en época regular se presenta. Claro que hay un reto de la similitud de cuadro clínico con la enfermedad que hoy nos tiene ocupados a todos. Hay que también revalorar el electrocardiograma como un decision taker. En ningún triage respiratorio que yo conozca hasta el día de hoy hay un electrocardiograma involucrado. Yo creo que un electrocardiograma no es un estudio que toma más de 2 minutos de tomar y podría hacer la diferencia en algunos o muchos diagnósticos diferenciales de lo que creemos que es una falla respiratoria por COVID-19 y que podría hoy ser un infarto al miocardio con sin elevación del ST, una angina inestable, y estemos en presencia de sintomatología cardiovascular escondida por un trending que tenemos hoy en las salas de urgencias y por lo que nos ha golpeado a todo el gremio médico, que es miedo y desinformación. Es mejor rápido descartar algo que me pueda contagiar que algo crónico degenerativo que de pronto podemos dejar pasar de lado. Hay que tener cuidado y creo que un aprendizaje para todos sería electrocardiógrafo sin duda en el área de triage respiratorio. Claro, con toda la protección para el personal de salud que lo toma. También queremos echar mano de los marcadores específicos de daño miocárdico y sabemos que no es nada infrecuente que se presente elevación de troponina, que nos encontremos reactantes de fase aguda, que nos encontremos ciertos cambios laboratoriales importantes y específicos teóricamente para el infarto al miocardio, ahora con el problema de coronavirus. Entonces tenemos que echar mucha mano de esos elementos que nos enseñaron en la escuela, en las clases de práctica médica.
tenemos que estar muy listos a saber cómo empezó el dolor, cuál es el patrón de la disnea, si nos encontramos ante un cuadro de disnea paroxística nocturna, si nos encontramos ante un cuadro de dolor opresivo, el cual se incrementa con esfuerzos. Ahora el coronavirus presenta disneas de esfuerzos bastante importantes. Entonces, hoy más que nunca, el juicio clínico, compañeros médicos y público en general, no dejemos de pensar en que no todo es coronavirus, aunque el coronavirus deba de regir hoy nuestro juicio de entrada a las salas de urgencias. Hoy el tratamiento intervencionista sigue siendo la piedra angular del tratamiento del infarto al miocardio. Sigue siendo un procedimiento costo-beneficio maravilloso, pero la estrategia farmacológica inicial no es mala pensando en la poca exposición del personal de salud de las salas de hemodinamia a problemas, a pacientes que pudieran tener un contagio, incluso asintomático de coronavirus, y presentarse con un infarto agudo al miocardio. Vale la pena valorar la gran reperfusión que podemos lograr con fármacos como el tenecteplase, teniendo una estrategia no intervencionista temprana y sin dejar de lado que se puede complementar en cuanto tengamos al paciente estable con una tomografía de pulmón, a lo mejor con un poco más de parámetros que nos hablen de la probabilidad o no. Y de cualquier manera, yo no eliminaría el material de protección al 100% hoy en una sala de hemodinamia para establecer este tratamiento. Todas estas implicaciones tiene hoy el tratamiento del infarto agudo al miocardio. La terapia antitrombótica, y hay mucho que decir de ella. Si pensamos exclusivamente en las enfermedades cardiovasculares, creo que hoy no cambiaríamos nada de lo que hacíamos antes con la terapia antitrombótica al respecto. Claro que los pacientes con problema valvular y alguna fibrilación auricular tendrán que seguir caminando por el lugar de los viejos anticoagulantes orales. Los que tengan nicho para los nuevos siguen igual. Los antiplaquetarios hoy no hacen la diferencia para tratar SARS-CoV, pero no se deben de retirar en los pacientes en los que tengan presencia de SARS-CoV y además tengan un pretexto suficientemente bueno para seguirlos tomando. Un stent coronario con el tiempo en ventana de tomar antiplaquetarios, prevención secundaria, algunos de estos aspectos. ¿Dónde habría un nicho en donde trabajar? Bueno, un paciente que se ingresa por COVID necesita anticoagulación clara, anticoagulación plena muchas veces, por lo menos profiláctica, y entonces a lo mejor lo que sí habría que ajustar en pacientes con antiplaquetarios es la dosis del antitrombótico que vamos a usar por el SARS-CoV para prevenir las microtrombosis que están descritas en dicha patología. Procedimientos cardiológicos selectivos, también hay mucho que hablar de ellos. Yo les podría decir, claro que en medicina no hay 100% y 0%, el que hable de eso de entrada se está equivocando, pero sí les podría yo platicar que hay que tratar de evitarlos lo más posible. Los selectivos hoy no son la elección. Nosotros en el Centro Médico Nacional tenemos cerrada al 100% la cirugía electiva programada y únicamente estamos haciendo procedimientos indispensables, inaplazables por el pronóstico mismo del paciente. Sí, sí hemos operado corazón con riesgo de angina por una enfermedad de tronco, cuestiones que están poniendo en peligro la vida del paciente y que su pronóstico se ensombrecería demasiado si no le hacemos la intervención oportuna. Pero todos estos procedimientos electivos penden de muchas cuestiones. Por supuesto, ponderar el riesgo-beneficio, saber que un paciente se nos puede infectar en el hospital aunque llegue libre de COVID, nunca meter a un paciente, aunque sea electivo, sin una prueba previa para saber en qué estatus de la enfermedad infecciosa está. Y por supuesto, echar mano de aquel ajuste farmacológico que conocemos, que puede mantenernos un paciente estable por algunos meses y que sabemos, por ejemplo, que en el contexto de la angina crónica estable, el dar el tratamiento médico o el poner un stent más o menos tienen el mismo tema en cuanto a un elemento antianginoso y puede irnos ayudando en tanto pasamos por este trago amargo de la enfermedad infecciosa viral que nos tiene contra las cuerdas. Las potenciales complicaciones del SARS-CoV podemos hacer un excelente procedimiento. Yo no dudo y sé que en el público hay compañeros míos de excelente calidad intervencionista y podemos hacer muy buenos procedimientos, pero de pronto sacar un paciente con un deterioro pulmonar importante por un SARS-CoV y eso sería terrible. ¿Cuál es la mejor estrategia cuando ustedes tengan un procedimiento electivo que es inaplazable?
yo sí votaría, sin temor a equivocarme, por el alta hospitalaria temprana. Esa es la clave del éxito. Buscar, conocer la dinámica hospitalaria de donde estamos trabajando, saber si hay un hospital en nuestra localidad libre de COVID con acceso a estos procedimientos, meterlo ahí y alta el mismo día, hacer grande el acto médico, revalorar el acto médico como el centro de hacerlo pulcro, hacerlo bien, y en ese momento vamos a tener oportunidad de dar una alta temprana con mucha tranquilidad para el que lo hace y para el paciente que recibe el procedimiento. Sigo con este tema porque la alta prioritaria hoy en COVID se me hace importantísimo. Nosotros en el Centro Médico Nacional, el gran proyecto del 2020 para el 20 de noviembre era hacer el 50% de los procedimientos de todas las especialidades con alta el mismo día. Era ingreso en la mañana, alta el mismo día, y esto revaloraba el acto médico, por supuesto generaba economías para la salud de manera muy importante, y hoy con esto pues no solamente son economías para la salud, sino protección de la salud de quien recibe un acto médico impecable. Eso, compañeros, es lo que nos debe de valer por nuestro gran grado de especialidad que tenemos. Actos pulcros, actos precisos, y actos en donde podamos darle la paz al paciente que se puede ir a casa el mismo día. Hoy es la medida más importante en tiempos de COVID para disminuir el tiempo de exposición. Importancia de limitar zonas de corta estancia, libres de COVID siempre, poca rotación de personal en dichas áreas. Es muy importante administrar la salud desde el punto de vista del factor humano. No hay nada más importante para tener éxito en el COVID que tener al factor humano en orden, tranquilo, informado y protegido. Es la única manera en que todos estos actos médicos van a llegar a un buen puerto. No ser, de ser electivo el procedimiento, por supuesto, como les decía, descartar que el paciente tenga COVID de principio. Farmacoterapia complementaria, y hoy quiero tomar una vieja amiga de todos nosotros los cardiólogos, un grupo de fármacos que nos han acompañado en los años y que hoy tienen un valor específico, y son las estatinas. Yo les quiero platicar que las estatinas hoy, en nuestra estrategia COVID, son uno de los inmunomoduladores del daño endotelial que puede generar la inflamación tan exagerada que se presenta por el SARS-CoV, que en el Centro Médico Nacional no estamos yendo a dosis topes de estatina. Sabemos de las descripciones que hay de temas de vasculatura pulmonar dañada, sabemos de todo lo que está ocurriendo. Yo aquí haría un paréntesis y luego lo voy a mandar al tema de futuros. ¿Qué está pasando con la aterosclerosis como un fenómeno inflamatorio puro, casi puro él, y mediado por inmunomodulación en épocas de COVID? Y vamos a ver muchas cosas en un lugar donde no hay autopsias y donde están pasando estas cosas. Entonces, hoy les diría que vivimos, ¿cómo no van a haber más infartos si vivimos la época del confinamiento con la psicosis que esto lleva, con el estrés de infectarse, con el estrés económico que genera el no poder hacer la actividad económica que cada quien tenemos, con el estrés de estar listos para contagiarnos, aunque estemos haciendo actividades básicas de nuestra vida y prioritarias como ir a un supermercado, como ir a trabajar para la mayoría de la gente que vive al día? Entonces eso por supuesto que aumenta el nivel de estrés, psicosis, y esto debería de estarnos redundando en un chorro de infartos que no estamos viendo. Normalmente, y lo que hemos encontrado, eso por supuesto haremos un estudio en retrospectiva de esto, porque no hemos tenido ni el tiempo ni el personal para lograrlo, de que llegan hiperdinámicos los pacientes a pesar de no tener diagnóstico de COVID. ¿Qué es esta hiperdinamia? Pues por supuesto que es que todo el mundo anda con el estrés a tope. Yo hoy, por ejemplo, he echado mano de más pacientes con beta bloqueo, aunque no sea su farmacoterapia central para la hipertensión, con idea de controlar este estado hiperadrenérgico en el que estamos todos, y ha ayudado bastante. He visto a mis pacientes después con un electro con frecuencias bastante más adecuadas, que sabemos que redunda en cardioprotección. Toda la vida los beta-bloqueadores han sido así. Como les decía, las altas dosis de estatinas creo que hoy son un must. Hoy tenemos que estar pegados a la alta dosis de estatina cuando estamos manejando un centro COVID, en pacientes COVID, y por supuesto que al menor pretexto de ponérselo a algún paciente sospechoso, hay que tomarlo. No modificar esquemas previos. Sabemos lo que se dijo de los IECAS, de los ARA2, sabemos todo el desprestigio que hubo de estos fármacos. Hoy parece que fueran fake news, pero conozco a más de un médico
que modificó los esquemas que le funcionaban bien a sus pacientes por este flow de noticias informales que hay en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, y por esa razón yo le sugeriría, si algo le está funcionando a sus pacientes, no es momento de ajuste de tratamientos. Por supuesto que hoy que estamos usando cloroquina y acitromicina como un buen jugador en el campo, y ya sabemos lo que pasó con hidroxicloroquina, ya sabemos que dijeron que no servía. Nosotros en el Centro Médico Nacional, como estábamos teniendo buenos resultados, quepa señalar que somos uno de los centros hospitalarios del país con menor mortalidad. Nuestra terapia intensiva anda rondando la mortalidad del 58% y nuestros pacientes en piso el 26%. Entonces, no suspendimos lo que estábamos haciendo y nos está yendo bien. Y a los días salió la reivindicación de la hidroxicloroquina. Y si vamos a estar usando estos fármacos, que sabemos que pueden tener un efecto arritmogénico, por supuesto que el screening del electrocardiograma inicial es importante. ¿Qué hicimos para exponer menos a la toma seriada de electrocardiogramas? Pues hicimos que nada más nos tomen el dedo largo en piso, tener mucho juicio para interpretar esto, y por supuesto que no hemos visto muchas complicaciones arrítmicas en el Centro Médico Nacional en este tratamiento. Ok, denme un momentito, tengo un tema técnico ya. Vamos a hablar de el equipo de protección personal. De esto hay muchísimo que hablar. Yo les podría decir que mi complicación mayor, el 90% del tiempo que le he invertido a tratar una pandemia en un centro médico nacional, en donde hemos tenido un aforo tremendo de pacientes. Hoy les podría decir que esta semana cumplimos al paciente 2000 valorado en el triage, y podría decirles que hoy, esta semana, cumplimos el paciente 700 atendido en los últimos 2 meses en los pisos del 20 de noviembre y las terapias, con 400 egresados recuperados excelentemente bien, menos los que tengo internados y tal. Entonces, sí les podría platicar que lo más difícil que he manejado es el miedo y la desinformación del personal y ese terror a pensar que le estamos dando material de mala calidad, que le estamos dando un material que no funciona bien, que queremos ahorrar en la seguridad de ellos. Yo les puedo garantizar que eso no ha pasado y que es muy importante que tengamos documentado qué material vamos a usar. Pero por otro lado, también el dispendio del material es una desgracia. Es una desgracia que todo el mundo quiere una máscara N95 para caminar por un pasillo que no esté infectado, sabiendo que un cubrebocas utilizado es suficiente. Hay que aprender y ceñirnos a las recomendaciones de la OMS y de la OPS para andar bien con el material, no hacer dispendio del mismo y nunca dejar al personal médico y paramédico desprotegido en las áreas que son posiblemente infectadas. Por otro lado, yo creo que va a ser duradera la necesidad de máxima protección. ¿Qué viene? ¿Qué veo que nos viene encima y es innegable? Vamos a tener la confluencia de SARS-CoV-2 e influenza. Y esta influenza, pues ya sabemos que las 2 semanas más duras de influenza son las 2 primeras de febrero, sabiendo que hay muchos contagios desde octubre, y todo este asunto de qué es influenza, qué es COVID, cómo lo trato, uno tiene tratamiento antiviral específico, otro tiene medidas, y ahí vamos caminando y pateando el balón como es posible con la literatura que hoy existe. Estamos generando mucha literatura en el 20 de noviembre, ya tendré oportunidad de compartírselas. Pues con todo esto, lo que les puedo decir, sin temor a equivocarme, es que vamos a usar material de protección al máximo de aquí a marzo, por lo menos. Eso no podemos perderlo de vista. Quien crea que va a regresar a su sala de hemodinamia con su cubrebocas azulito normal y con su batita que no es impermeable, yo creo que se está equivocando. Yo creo que quienes no entendamos que debe de haber ropa hospitalaria y ropa de casa, quienes no entendamos que la bata se quede en el hospital, que no debemos usar corbatas, que esto no haga un shift real y a largo plazo y nos rompa paradigmas que hemos tenido tantos años, no estamos entendiendo la magnitud del problema que tenemos enfrente. Se debe capacitar al personal en conductas protectoras, porque no solamente se trata de esto, se trata de que podemos usar CPAP, podemos usar alto flujo, podemos intubar al paciente en la sala de hemodinamia, siempre y cuando todo mundo estemos como una orquesta, tocando por nota,
en cuanto a protección y conductas protectoras. Sigamos sin dar la mano, sigamos sin saludar de abrazo, sigamos enseñándole a nuestro personal que el contacto físico menor posible para poder seguir ejerciendo esto con la seguridad que las condiciones hoy nos imponen. Ya vendrá una vacuna, ya vendrá un tratamiento específico, será un game changer sin lugar a duda, pero hoy no lo tenemos, hoy tenemos que seguir ahí. Yo aquí en el 20 de noviembre, sin duda, ropa desechable. Ya no vamos a aceptar aquí en el Centro Médico Nacional otra condición para el personal, que no sea ropa desechable quirúrgica, sábanas desechables para los actos quirúrgicos en los pacientes. Ya tenemos que estar pensando en esto, porque si no vamos a equivocarnos y vamos a hacer un contagiadero que no debemos de caminar por ahí. Ahí es donde el nicho para muchos de nuestros compañeros empresarios y todo es desarrollar todo esto con tecnologías sustentables y que cuiden al planeta y vayamos por el calentamiento global. En eso somos sensibles. Los médicos nunca vamos a estar peleados con el bienestar, pero sí tenemos la obligación toral de cuidar a los pacientes y cuidar al personal de salud. Conocer los lineamientos de OMS y OPS para no exagerar en la protección. Tampoco hay que vivir con pánico, simplemente hay que sabernos proteger en las áreas adecuadas. Y bueno, platicando un poco del futuro. En el futuro hay tantas cosas que nos van a atañar en la práctica privada, en todo esto que hacemos en la práctica pública. El futuro viene y viene fuerte. El futuro viene esperando que a lo mejor tengamos que trabajar muchísimo en cuanto a las condiciones que hay de la consulta, en cuanto a dispositivos de monitoreo remoto. Es súper importante tener dispositivos de monitoreo remoto. Por ejemplo, el famoso Apple Watch, ahí es otro nicho de desarrollo tecnológico que nos urge para poder manejar las cosas. Por ejemplo, la teleconsulta, que a la mayoría de la gente pues, hay que romperles esa resistencia de estar enfrente del médico, pero por ejemplo nosotros sabemos desde hace muchos años que el monitoreo ambulatorio de presión arterial y el monitoreo domiciliario por el paciente de la presión arterial tiene muchas veces más valor, la mayoría de las veces más valor, que la toma de presión en el consultorio. Ese tipo de conductas son las que hoy deben de cambiar nuestra cabeza y cambiar nuestros paradigmas. Hoy tenemos que seguir trabajando fuertemente en riesgo-beneficio. Hay también, por ejemplo, apuestas, y la mejor apuesta que se puede hacer en este tiempo es inteligencia artificial que por supuesto no supla el juicio clínico, pero nos ayude a ir retroalimentando al paciente de cantidad de agua corporal, de cantidad de sodio corporal, y hay muchos dispositivos que lo pueden medir de manera eficiente, que nos ayuden como les digo, el monitoreo de presión arterial, que nos dé variabilidad de la frecuencia, que nos hable de arritmias paroxísticas o que ya se tornen permanentes en un paciente, que nos hable de la compliance torácica. Tenemos mucha inteligencia artificial que puede estarnos retroalimentando y creo que nos tendremos que hacer muy amigos de la tecnología. Es muy importante, y esto no lo quiero dejar aparte, y creo que mi amigo Abraham me cortaría la cabeza si no hablamos de este punto. Piensen en esas implicaciones en las que vamos a tener más elementos diagnósticos independientes de la presencia del ser humano, en este caso el médico haciendo diagnóstico. Si esto no tiene implicaciones en materia jurídica y legislativa para poder ejercerlo, pues no sé en qué estamos pensando. Ahí tenemos que abrir un buen nicho de trabajo en donde se legisle qué tanto un mensaje a larga distancia o qué tanto un WhatsApp puede tener implicaciones legales y jurídicas para nuestra nueva práctica clínica. ¿Qué tanto el saber que hay una infección rondando y el no pasar a un paciente al procedimiento más costo-beneficio que hay hoy en la cardiología intervencionista, que es la angioplastia primaria, nos va a proteger contra una demanda o un problema por estar cuidándolo de una infección que podría pensarse que no es trabajo del cardiólogo, sino abrir la arteria y mantener la vida? Es todo esto lo que tenemos que meter en nuestra filosofía de trabajo de hoy en adelante. Sabemos muchas cuestiones de modelos de negocio hospitalarios, sabemos que las estancias hospitalarias son parte toral del modelo de negocio, sabemos también que el día 1 y el día 2 de la entrada del hospital
son los días de más remuneración económica para los hospitales o más costosos para los públicos, en mi caso. Entonces, tengamos más días 1 y 2 que estancias prolongadas hospitalarias. Busquemos la manera de que nuestro acto médico sea más eficiente, más pulcro y más preciso para que nuestros pacientes tengan el menor contacto con el peor ambiente en los semáforos hoy de contagio de una enfermedad de este tipo que se nos vino encima a todos como gremio, y de esta manera seguramente podremos ser un buen game changer los cardiólogos para no propagar esta infección. Les agradezco mucho a todos su atención. Espero haber hecho algún par de cosas. La primera es compartirles un poquito de la filosofía que vivimos en un lugar donde estamos llenos de COVID y lo que nos ha caminado en procesos por la cabeza de ello. Y por otro lado, yo sé que pueden ser un poco provocativas algunas de las cuestiones planteadas y me encantaría compartirlas con ustedes. Muchas gracias. Pues Alfredo, increíble, muchísimas gracias. Estoy impresionado tengo muchísimas felicitaciones, más de las que te voy a pasar, todas las que nos están haciendo de muchos lados. Muy agradecidos. Y yo quisiera preguntarte, antes de entrar a las preguntas, José Alfredo, yo soy como tú un convencido que la medicina siempre va mucho más y la tecnología más adelantada que las leyes, y que seguramente la Cámara de Diputados, la de Senadores, el Congreso de la Unión es el que más debe estar trabajando en este momento con todas las regulaciones que hay que modificar, no solamente en materia de salud, sino en muchísimas áreas. Comentábamos, por ejemplo, en webinarios pasados, el caso de las asambleas que llevan a cabo las agrupaciones médicas, cardiología, por ejemplo, que lleva su sesión cada año, su cambio en mesa directiva, y no se pueden hacer si no se hacen presenciales. Hoy en día hay que regular el tema electrónico, y creo que vamos a dar en este tiempo un avance tecnológico increíble, y la legislación no va a tener otra más que adecuarse a estas circunstancias. ¿Estás de acuerdo? Mira, totalmente de acuerdo, pero además independientemente de eso yo te puedo hablar y ya no me importa que los demás médicos digan que somos insoportables los cardiólogos, sí somos, pero la verdad de las cosas es que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la Sociedad Mexicana de Cardiología, a la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, a SOCIME, que es la de Cardiología Intervencionista, y próximamente a presidir la Asociación Nacional de Cardiólogos del ISSSTE. Todos nos echamos gritos, nos decimos cosas, pero todos nos queremos mucho y todos nos apoyamos de manera muy importante, y creo que va a ser trabajo de la legislatura y de quien encabece cualquier trabajo normativo que vaya a ir detrás de los nuevos ejercicios y paradigmas, trabajar con nosotros, con las sociedades. Las sociedades queremos participar, queremos ser parte del cambio y siempre vamos a estar dispuestos a trabajar académicamente. Grilla en las sociedades, claro que va a haber, te lo aseguro, pero siempre es mucho más el ímpetu académico, el ímpetu creativo, los consejos de medicina, ese sentimiento de gremio que siempre está listo a proponer y ayudar. Súper bien. Hay dos diapositivas que me llamaron la atención, José Alfredo. Comentas una que hablaba de riesgo-beneficio. En una sesión de ortopedia platicaban qué procedimientos a realizar y cuáles no. Y yo les comentaba que además de los de urgencia, aquellos cuyo beneficio fuera mayor que el riesgo. Y hubo un concepto que me encantó que manejaste, que fue procedimientos inaplazables. Ese concepto es el que encabeza nuestra guía de decisiones en el 20 de noviembre desde que empezamos. No todo es urgencia, pero por ejemplo, tengo cáncer, soy un centro de cáncer. Yo sé que la radioterapia era un servicio inaplazable y si tú interrumpes las sesiones de radioterapia de cualquier paciente, interrumpes la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte, entre el estadio inicial y la metástasis. Entonces, ¿qué más urgente que mantener un buen pronóstico en enfermedades tan graves como estas? Entonces yo creo que el término inaplazable debe de empezar a ganar un lugar muy importante precisamente con base en el riesgo-beneficio que esta inaplazabilidad denota. De acuerdo. Por otro lado, comentabas el hecho de que hay pacientes que tienen miedo de acudir a los hospitales con problemas cardíacos, y no solamente cardíacos, de todo tipo de procedimientos, no quieren ir a los hospitales. ¿Qué mensaje
tendría que darle los médicos que nos están viendo a esos pacientes? Tendrían que darles el mensaje de que no todo es COVID, de que sí estamos viviendo una pandemia, pero que una intervención a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte o entre un pronóstico sombrío de una insuficiencia cardíaca y un pronóstico maravilloso de una vida con calidad. Eso es lo que tenemos que decirles, que sí Muy hay bien. intervenciones a tiempo. Muy bien, Marcela Escareño nos pregunta, ¿cuál es el protocolo de manejo que lleva el centro médico en manejo de COVID? Mira, tenemos varias vertientes. Yo sé que sabía que esa era una pregunta que tenía que venir, aunque no sea muy cardiológica, pero vale la pena. Mira, nosotros llegando los pacientes, antitrombosis sin duda basada en el nivel de dímero, ya sea profiláctica o plena, estatinas a dosis alta, llegando por la inflamación vascular, por supuesto acitromicina, perdón, y cloroquina. Empezamos por ahí y empezamos a evaluar dinámicamente todos los días la cascada inflamatoria e inmunológica. En cuanto sube la ferritina, empezamos gamma globulina y cuando demostramos que tenemos una procalcitonina negativa y no hay un dato de infección, podemos dar primera, segunda e incluso tercera dosis de tocilizumab para que el paciente pueda modular la respuesta inmunológica. Ya de salida, bueno, esto por supuesto acompañado de pronación, apoyo ventilatorio con puntas de alto flujo que disminuyen hasta un 30% de la necesidad de intubación en los pacientes, por supuesto tomografías seriadas y bueno, estamos sobre el tema inflamatorio. ¿Qué estamos haciendo ahora que estamos innovando un poco y esperamos ser punta de lanza? Estamos empezando a hacer plasmaféresis y recambio plasmático en los pacientes, que hemos demostrado en 3 de ellos una recuperación espectacular en los primeros 3 que llevamos en el protocolo. Y bueno, creemos que vamos a poder aportar algo por ahí, porque abatimos prácticamente la respuesta inflamatoria y son pacientes que un día antes de la plasmaféresis saturan al 60% y después del procedimiento con puntas nasales normales están por los 98%. Está prometedor sin que yo lance golondrinas al viento, por supuesto. José Alfredo, ¿el hospital está autorizado para realizar transfusiones sanguíneas de pacientes que se recuperaron? Fíjate que Para hacer esta función. ese protocolo ahí va. Y lo tenemos y somos parte del protocolo de plasma de pacientes recuperados. Pero el tema que tenemos es que lo que se cayó, lo primero que se nos vino al piso fue la donación de sangre. No se podía salir, no querían ir a hospitales y no se podía estar pegado uno a otro. Entonces hubieron días que tuvimos un donador de sangre, cuando el normal del 20 de noviembre es que tengamos entre 60 y 80 donadores al día. Entonces realmente tuvimos incluso que limitar algunos procedimientos quirúrgicos por carencia de hemoderivados y fue todo un tema. Ahora, no tenemos tantos recuperados en el país ni en el mundo como para ofrecerle a todo mundo un plasma recuperado. Entonces estamos en el protocolo, lo hemos hecho, estamos autorizados, pero hoy no es un estándar de tratamiento en el 2020. De acuerdo, Enrique Mainero, excelente ponente. Pregunta, ¿qué tan frecuente es la miocarditis en pacientes COVID? ¿O qué tan fácil es que se enfermen de COVID los pacientes con afectaciones cardíacas? Mira, más frecuente de lo que lo hemos diagnosticado. Yo creo que tenemos más pacientes con miocarditis de los que sabemos que tenemos, sin duda, porque la elevación de biomarcadores, el dolor torácico, pues puede ser nada más de la causa neumológica y creo que no hemos ido más allá por saturación y tiempo. Creo que hay muchos más pacientes con miocarditis de los que sabemos. Ahora, yo tengo una opinión personal y quiero decirla que es una opinión personal que no es la del Centro Médico Nacional, es la del doctor José Alfredo Merino Rajme, que es que no es cierto que les da más a los viejitos, que no es cierto que les da más a los hipertensos, simplemente estamos haciendo una descripción de prevalencia de lo que pasó en Europa. Europa es una población vieja, era lógico, se murieron más viejitos. Europa y todo el mundo somos muy hipertensos, hay muchos muy gorditos, sabemos, y hay mucha gente y tal. Y entonces de pronto lo que parece que se nos está muriendo más como un factor de riesgo podría ser no otra cosa más que descripción de prevalencia de algunos factores en la población y todavía no creo que tengamos lo suficiente. Yo te podría decir que hay muchos enfermos entre 40 y 50 años en todo México, que hay que tener cuidado, no somos los tan viejitos de Europa, pero porque no somos la población de tan viejitos como Europa. Entonces, creo que nos falta mucho para poder definir algún factor de riesgo claro. Sí creo que la diabetes debe ser un factor de riesgo por el simple hecho de ser un estado proinflamatorio crónico, que ahí sí es innegable el asunto.
De acuerdo, súper bien. Oye, interesante, porque además esto va cambiando día a día, va cambiando, va Mm. cambiando. Lucila Valdera nos pregunta, ¿las estatinas solo en pacientes que ya tienen tratamiento o en todo paciente COVID? Yo la verdad es que creo que iríamos por todo paciente COVID sin que se lo diga con ninguna base científica diferente a que conocemos que tienen tres efectos: antiinflamatorio, pleiotrópico y obviamente hipolipemiante. Pero estamos trabajando en el antiinflamatorio y pleiotrópico, que es el que nos está ayudando a que haya menor daño vascular. Estamos traspolando y siendo a lo mejor un poco sofistas y un poco empíricos al decir que es muy probable que nos ayuden a mantener un poco más de salud vascular durante una infección que puede detonar una respuesta inflamatoria gigantesca. De acuerdo, Elisa Moreno nos pregunta si un paciente con síntomas leves lo manejan con esteroides o cuando llega al triage solamente con paracetamol o hay algún otro protocolo. Mira, yo creo que la pregunta es excelente y maravillosa. Primero, porque creo que el gran ausente en la terapia para el SARS-CoV-2 han sido los esteroides en el momento adecuado. No en todo momento, porque si los das fuera de tiempo puedes agravar el cuadro de manera muy seria. Pero si los das en el timing adecuado, pueden ser la diferencia entre progresar a la neumonitis por SARS-CoV-2 y mantenerte en casa asintomático saturando bien. Sí creo que todavía no sabemos el momento de uso del esteroide. Creo que es un jugador en la cancha importantísimo, pero nosotros, como por la conducta y el riesgo de progresar a algo peor, lo que hacemos en el triage del 20 de noviembre es que si llega un paciente que está sintomático leve, con síntomas de catarro común, todos con placa y tomografía de tórax. Si no demuestra afección en placa y tomografía, lo mandamos con paracetamol y medidas generales y obviamente su estatina a casa y obviamente datos de alarma y si hay algún problema que regrese al triage y repetimos la rutina imagenológica. Muy bien, Guillermo Rodríguez nos pregunta desde Cancún, en el hospital, ¿cuál ha sido el porcentaje de médicos o personal de salud que lamentablemente se han contagiado? Sabemos que es un tema que no, Te no es muy platico hablable. una muerte de cualquier persona del Centro Médico Nacional el 20 de noviembre me parte el corazón. Es lo primero que sí tengo que dejar claro. Te puedo decir que del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, después de haber atendido 2,000 pacientes en triage, 700 internados, 400 recuperados esta semana, hoy tengo como 130 pacientes internados todavía. Han fallecido 5 personas en el 20 de noviembre, desgraciadamente, que me ha robado el corazón cada uno de los 5. Falleció un técnico de mantenimiento, un camillero, o el jefe de los laboratorios, que era personal de riesgo, y 2 enfermeros. Ah, qué pena. Nos hacen otras preguntas. Gloria Reyes dice, felicidades, me agrada y tranquiliza que es de los pocos médicos que no dice que el EPP es de lo más corriente, eso le da tranquilidad. Nos dice Cristian Lizardi, excelente plática y excelente médico, doctor Merino. Enrique Mainero nos pregunta, ¿cómo has manejado el tema del estrés en los profesionales de la salud? Hemos visto que tienen miedo, que se les ha dado algún soporte de tipo psicológico Tengo un perro y sé cómo usarlo. No, le hicimos varias estrategias psicológicas para ello y psiquiátricas. Nosotros en la semana 1 de la estrategia de COVID pusimos una línea telefónica 24 horas para tratamiento de ansiedad para el personal del 20 de noviembre que lo atiende el servicio de psiquiatría y el servicio obviamente con sus residentes y con todo el mundo, pero hay disponibilidad de una línea telefónica 24 horas. Por otro lado, para este manejo está nuestro más famoso personaje del 20 de noviembre, que es Harley el Tuerto, que es un pequeño perro pug que Ah, sí, entra en las áreas COVID y está constantemente con todos los personal de la salud, enfermería, médicos, y no sabes lo liberador que ha sido la experiencia para el personal de salud. Y además tenemos robótica, nosotros ya estamos trabajando en esto. Hay robots que están pasando por los pisos del hospital, atendiendo el estrés tanto en pacientes como en personal de salud, y psiquiatría desde su oficina está viendo al paciente, hablando con él, platicando y no exponiendo más personal a contagios, y sí atendiéndolos con famoso Covidio y Robotina, que son nuestros robots que atienden los pisos del 20 de noviembre.
Excelente, te felicito, José Alfredo. El doctor Jorge Huerta dice, teniendo factores de riesgo como la diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, ¿qué tipo de complicaciones cardiológicas directas se tienen al contraer el COVID? Fíjate Ninguna. que siendo la cardiopatía isquémica, que es en la que rematan todos estos tres factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, siendo la cardiopatía isquémica y su forma más florida, el infarto agudo del miocardio, claro que esta es una enfermedad inflamatoria y el COVID nos complica por una inflamación y una respuesta inmunológica espectacular. Entonces, claro que tiene implicaciones en aterosclerosis coronaria, no las conocemos al 100% todavía. Hay que acordarnos que es una enfermedad en la que no hay autopsias, en las que no hay nada post-mortem para saber qué es lo que está pasando a nivel de la vasculatura coronaria. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de repetir todas las tomografías de arterias coronarias o métodos diagnósticos no invasivos que querramos y seguramente en pacientes que tuvieron COVID podremos apreciar cierta progresión y algunos que tuvieron tratamiento inmunomodulador, cierta estabilidad de las lesiones coronarias. De acuerdo. Nos dice Clemente García, dice, ¿cuál es la protección mínima para COVID cuando un paciente está asintomático? Esto es, supongo que el equipo de protección personal no es lo mismo para el médico que intuba a un paciente que hace una traqueostomía que aquel que atiende bueno, en el 20 de noviembre me comentas que ya que es completamente reconvertido, pero quizás el que tiene una atención de consulta externa. Mira, te platico, la gente que no estamos adentro de las áreas COVID, y aquí el parteaguas y la división precisa que se hace es, ¿estás cerca de la liberación de aerosoles o no estás cerca de la liberación de aerosoles? ¿Qué procedimientos liberan aerosoles? Intubaciones, aspiraciones, puntas de alto flujo, CPAP, cuestiones de este tipo. Esa gente, por supuesto, que debe tener una protección N95 y además, si se expuso a intubar o se expuso a aspirar un paciente, la debe de cambiar con mucha frecuencia. Una persona que está trabajando en este hospital que es COVID 100%, pero está en un puesto administrativo con un cubrebocas plisado, es suficiente, y no lo digo yo, lo dice la OMS y la OPS, y es una persona que no está expuesta a aerosoles. Ahora, todo el personal, toda la gente que nos andamos moviendo y de pronto estamos muy expuestos y muy preocupados, pues de pronto tenemos la necesidad de tomar el transporte público y hay mucha más exposición de pronto en ciertos lugares insospechados que en nuestros muy satanizados hospitales, que la verdad es que creo que sí son los del lugar más infectante, pero también son el lugar en donde estamos generando una conciencia y hay disponibilidad del material. El doctor Carlos Barrera May nos pregunta, ¿qué opinas de la prevención? Por una parte, vemos, José Alfredo, que está en muchos lugares con el resguardo domiciliario que tenemos, entrándole más al alcohol, más al azúcar, más temas de obesidad y haciendo más propenso a esta enfermedad. Y no solamente eso, hoy en día sales a la calle y no digo que reactivemos el tema económico, pero veo a gente sin las medidas, sin protección, nuestros médicos, qué mensaje deben llevar al público en general para que esto no ocurra? Híjole, el mensaje es que hay que protegerse como protegerías a tu familia en todo momento. Hemos visto, y fíjate que es un fenómeno muy importante, eso hablando mucho de los que están encerrados en su casa. Hemos visto que las peores tragedias las vemos en familias completas que llegan muy complicadas y que incluso fallecen toda la familia por SARS-CoV. Y nosotros estamos seguros que es la carga viral tan importante que se están compartiendo en un espacio cerrado, el dormir en la misma cama, a lo mejor una pareja, el compartir cuarto, el hacinamiento. Entonces creemos que la carga viral, la cantidad de virus inoculada y reciclada en un espacio cerrado y en una convivencia diaria es importante. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que la sana distancia de veras pareciera una cantaleta de alguien, pero me parece muy importante y reforzar de manera importante las medidas de higiene personal. Yo creo que yo desde que empezó esto estaba seguro que en México, a pesar de todo, íbamos a tener un poco menos de transmisibilidad de la enfermedad, porque a diferencia de los europeos tenemos mejores costumbres higiénicas, believe it or not, nos bañamos más veces y somos un poquito más pulcros en algunos aspectos. Sí creo que hoy hay que super exagerar, sí creo que hoy
la norma oficial mexicana de tener lavabos en los consultorios médicos. Sí creo que hoy el alcohol gel debe ser algo que llegó para quedarse. Hay tantas cuestiones que creo que hoy son importantes que hay que trabajar con ellas. ¿Qué creo que tampoco debemos hacer? Y eso lo digo from the bottom of my heart o con todo el deseo del mundo, no deshumanicemos el trato. No nos volvamos tan distantes que no podamos sentir el calor de un acto médico, de una consulta, de esto reconfortante que tenemos todos, sí tengamos muchas medidas de higiene personal adecuadas. Muy bien, la doctora Sonia Aguascalientes, ¿en qué casos usar los anticoagulantes orales? Depende cuáles, es que hay dos, los viejos anticoagulantes orales y los nuevos anticoagulantes orales. Los viejos anticoagulantes orales no tenemos dudas que se usan cuando hay enfermedad valvular, protésica mecánica y cuando hay enfermedad de fibrilación auricular valvular. Los nuevos anticoagulantes orales, que es cuando tenemos fibrilación auricular no valvular, por ejemplo, o cuando tenemos una trombosis periférica, o cuando tenemos, hay que usarlos como los usábamos antes, pero cuando estamos hablando de COVID, tenemos que dar enoxaparina a los hospitalizados y anticoagulación oral con nuevos anticoagulantes orales del tipo del rivaroxaban y del apixaban a todos los pacientes que damos de alta en un buen trial hasta que se normalicen los reactantes de fase aguda, específicamente el dímero D y la ferritina. Excelente. José Alfredo, son un chorro de preguntas, les vamos a dar a todas, ¿verdad? Estamos Clemente García. Y nos hablan de muchas partes, de todo el país y de otros lugares de América. Clemente García, protocolo diferencial de precordalgúa para preinfarto, gastropatía, osteocondritis, creo que puede ser. Déjame leerla porque la tengo aquí, dame un segundito. Ah, ¿sí la tiene la pregunta? Sí, protocolo diferencial de precordalgia para preinfarto, gastropatía, osteocondritis, entre otros. Gracias por ayudarme. De repente no tengo la más remota idea de a qué se refiere protocolo diferencial. Si le pedimos a Clemente que nos replantee su pregunta para ver qué quiere, se la contestamos con mucho gusto. De acuerdo. Javier Monroy nos pregunta, él es de asistencia. José Alfredo, excelente exposición, muchas felicidades. Comentaba de todas las regulaciones que debían modificarse. En tu opinión sobre la telemedicina y darle seguimiento a un paciente, poder realizar una receta para continuidad de su tratamiento sin perder el seguimiento de su cardiólogo. ¿Cuál es tu opinión de que, por ejemplo, los pacientes que ya tienen tratamiento de diabetes no vayan al hospital, la receta electrónica, o sea, todo esto? Mira, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que esto ha sido un aprendizaje mágico y maravilloso. Yo llevo prácticamente 3 meses sin cobrar una sola consulta médica porque todas han sido por WhatsApp y los pacientes han sido muy ingeniosos para mandarme casi hasta el color de piel y el respirar que tienen. Entonces creo que hay que usar ese ingenio y hay que usar ese ingenio a favor. Yo creo que podemos recibir las medidas de glucosa en alguna base de datos y ahí es donde creo que hay mucha gente que puede hacer un nicho de negocio interesante sin que negocio sea una palabra satanizada como de pronto es, un negocio que sea una herramienta para ayudarnos a trabajar con nuestros pacientes de manera eficiente. Y hay una base de datos en las que yo puedo estar entrando de manera, pues cada 3 meses, como cito a los pacientes en mi consulta normal, revisar las cifras de glucemia, revisar las cifras de presión, por supuesto tener un foro abierto para que el paciente y yo podamos intercambiar alguna molestia o algo. Y bueno, pues claro que la vieja auscultación de los ruidos cardíacos, claro que muchas cuestiones van a hacer falta, pero estoy seguro que son tan ingeniosos nuestros compañeros que van a acabar desarrollando que el iPhone se ponga en el pecho y yo oiga soplo de estenosis aórtica. Eso es lo que yo creo que debe de pasar. Sin que esto quiera decir que yo no debo de ver a un paciente. Sí hay momentos de ver a un paciente, pero un seguimiento de una enfermedad crónico-degenerativa creo que sin duda puede ser con buenos datos de alarma y corresponsabilidad del paciente, muy llevadero en un sistema de telemedicina o medicina a distancia. Muy bien, Joaquín Guzmán nos pregunta, ¿recomendarías el uso profiláctico de anticoagulantes, antiplaquetarios y estatinas en pacientes portadores asintomáticos? No antiplaquetarios, por supuesto, no hay nada, bueno, a ver, no hay nada demostrado de nada, pero el rational de esto te dice que en pacientes asintomáticos yo me quedaría con medidas de reactantes de fase aguda. A ver, un paciente asintomático que yo veo que me habla y me dice,
Oye, ¿es posible que tuve un contacto con COVID? Perfecto. ¿Qué síntomas tienes? Soy asintomático. Bueno, ¿tienes prueba positiva? Sí. Tómate un set de reactantes de fase aguda, dímero D, ferritina, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, y con base en eso tomo decisiones. Antiplaquetarios por el momento no, anticoagulantes según el dímero D me lo reporte, y estatinas yo sí se las iniciaría de manera empírica a todos los pacientes que tengan una prueba positiva o un cuadro clínico compatible. La doctora Gómez nos pregunta si una persona con síndrome de Wolff-Parkinson debería ser considerada como del grupo vulnerable para COVID-19. No, no, porque eso es un PR corto, no un QT largo, que es lo que nos mete en serios problemas cuando damos el tratamiento. Y el Wolff-Parkinson-White, la vía accesoria auricular, que se brinque el nodo auriculoventricular, no da mayor riesgo de tener una infección de COVID-2 o de tener una complicación por el mismo. De acuerdo. El doctor Peña de República Dominicana, ¿entiende usted que en lo sucesivo debe ser obligatorio realizar la prueba del COVID-19 a toda la sangre total y todos los productos derivados de la sangre que se reserva para los pacientes quirúrgicos o que se vaya a usar? Qué fuerte aseveración. Yo creo que tenemos que echar un clavado a regular porque entonces con el nuevo brote de sarampión deberíamos estar haciendo lo mismo y a lo mejor en época de influenza deberíamos estar haciendo lo mismo. No, no creo que vaya a ser para todo mundo un must. Sí, sí creo que hay que tener más cuidado. El doctor Virgilio Gómez, ¿qué tan alto es el porcentaje de pacientes que se contagian de COVID y que son hipertensos? Es que si lo observan, y es a donde yo anido mi idea de que estamos describiendo una prevalencia, es exactamente igual al porcentaje de hipertensos que hay sin COVID relativamente. De Entonces, acuerdo. simplemente le está dando a nuestra población que tenemos. Ok, Greti Montesinos dice que hay una controversia entre el uso de antihipertensivos en pacientes hipertensos, contagiados de COVID. ¿Tienes alguna opinión? Sí, yo creo que no hay ninguna evidencia que sustente que los ARA2 o IECAS, que fueron los fármacos satanizados en un principio, un poco por el tema de las bradicininas y la interferencia que tenían con la enzima convertidora y la angiotensina y la renina y tal, pero hoy no hay nada serio que nos diga que modifiquemos nuestros esquemas antihipertensivos. Hoy yo creo que lo que está funcionando debe de continuar. La Corelisa Moreno dice, un paciente que llega con síntomas leves al hospital, de esos cuántos regresan, dependerá del momento en que llegan, de la evolución de la enfermedad. Depende, y además tenemos que recordar que el 80% de los pacientes con COVID positivo son asintomáticos, son portadores asintomáticos. Entonces, realmente hay muchos que presentan síntomas leves, el restante 20%, esos van, vienen. Yo, como les digo, 2/3 se han, o sea, si he atendido 2,000 pacientes, de los cuales tengo internado, he atendido intrahospitalarios 700, pues más o menos 2/3 se van sin problema a casa y 1/3 es el que nos estamos quedando de los sintomáticos, y no todos en terapia intensiva. La plasmaféresis, ¿cuál es el momento ideal para utilizarlos? Nos pregunta Lucila Valderas. Híjole, nosotros, pues es que no hay momento ideal porque no hay indicación ideal ni no hay indicación real. Eso es una propuesta que nació aquí en el 20 de noviembre y la plasmaféresis la estamos haciendo cuando tenemos fracaso a las terapias inmunomoduladoras como la gamma globulina y el tocilizumab. Si tenemos fracaso esas dos, nos movemos a plasmaféresis y es el momento en donde estamos viendo buenos resultados. En tu experiencia, Pedro Álvarez, en su experiencia, ¿qué tan frecuente qué es que presenten efectos indeseables en cardiología, de tipo cardiológico, los pacientes tratados con cloroquina y acitromicina? Nosotros, de los que tenemos registrados, porque no todos los tenemos con el monitor 24 horas, hemos tenido 2 pacientes con un torsade de Poix, que es la arritmia que se puede desencadenar por un fenómeno de R sobre T al prolongarse el QT. Entonces, la verdad es que hicimos el análisis, acaban de presentarnos esta semana el grupo de electrofisiología el análisis, y no es significativo el número de pacientes que han presentado arritmia. Nos pregunta Porfiria Sandoval, ¿qué tipo de inflamatorio es el que están utilizando en el centro médico? ¿Qué tipo de antiinflamatorio se está usando? Pero es que son varios. O sea, estamos usando, por supuesto, para la replicación viral la citromicina y la cloroquina, y pues los antiinflamatorios más importantes que estamos usando no son antiinflamatorios como tal, sino inmunomoduladores, que son el gamma globulina y tocilizumab. Sí, a largo plazo y en los pacientes que egresan y vemos que pueden tender a la fibrosis pulmonar,
estamos usando, que tampoco es antiinflamatorio, la colchicina para tratar de moderar la fibrosis pulmonar a largo plazo y un programa de rehabilitación pulmonar importante. Oye, José Alfredo, qué agilidad con las preguntas. Llevamos muchísimas y va rapidísimo. Gildarda, ya estás acostumbrada con tantas entrevistas que te hacen diario con este tema, caray. Gildarda, la doctora Gildarda, en la unidad en el 20 de noviembre, ¿qué mortalidad hay de pacientes diabéticos? ¿Es alta? Yo sé Todavía que no es lo bajo tengo, ese número. todavía no lo tengo separado, me da mucha pena, doctora. Estoy casi seguro que le voy a poder contestar eso en un mes y medio, pero ahorita tengo un tercio del 20 de noviembre trabajando y lo que hemos hecho es estadística un poquito más gruesa. No tengo todavía la relación entre diabéticos y no diabéticos. Una disculpa. Arturo Magaña, un paciente diagnosticado con COVID en fase 1 con angina de pecho, ¿cuál sería su tratamiento? A ver, ¿me la puedes repetir? Porque, Un paciente de COVID en ajá, fase 1 con angina de pecho. Yo sé que cada caso es particular y esto no es receta de cocina, pero angina de pecho suena muy genérico. Necesitamos saber si es una angina crónica estable, que el paciente ya tiene un patrón estable, ya lo conocemos, él tiene angina de pecho ahí. Yo votaría sin duda por hacer alguna prueba inductora de isquemia no invasiva y a lo mejor ajustar un poquito y apretar el tratamiento antiisquémico. Pero si es una angina inestable de alto riesgo, pues estaría pensando en darle una resolución más agresiva, a lo mejor estratificarlo rápido para meterle un cateterismo y destapar una arteria, pero depende del tipo y la clasificación de angina en la que se encuentra. Emma Leiva, yo sé que me comentabas que no están haciendo recepción de donación de sangre para estos tipos de casos, pero ¿cuánto y cada cuándo sería correcto que un paciente de estas características estuviera donando una vez recuperado? Una vez recuperado, pues igualito y con las mismas reglas con las que se puede donar hemoderivados. No hay una regla diferente. El tema es que ahorita lo que necesitamos es plasma útil y lo que nos ha estado pasando y de lo que tenemos información es que en el mundo solamente el 20% de los que tuvieron infección desarrollan anticuerpos, que es lo que estamos buscando en el plasma. Entonces realmente hay muy poquitos y pues no van a donar lo suficiente. La periodicidad, pues la misma que para donar sangre normalmente. No puede ser tan a menudo, pero lo que les digo, el chiste es que sea útil la sangre. Y necesitamos pruebas que nos midan anticuerpos para realmente saber que estamos brindando un beneficio. Carla Ramírez, ¿en qué momento se decide intubar a un paciente? Se comenta que una intubación pronta tiene menos riesgos de mortalidad en el paciente. Sin temor a equivocarme, tiene razón. Claro que debemos de tender a la intubación temprana. Yo sé que el rational y la comunicación de redes e informal es que si te intuban te vas a morir. Eso no es así. Si te intuban temprano tienes mucho mayor posibilidad de que hagamos todas las maniobras del ventilador de reclutamiento alveolar, de que podemos manejar la inmunomodulación y muchas veces es la única manera de que el paciente no se complique mucho más. Sí, claro, la intubación temprana y oportuna es la que nos va a sacar adelante. También evitar la intubación con otras maniobras como las puntas de oxígeno de alto flujo pueden ayudar. El tema es mantener muy bien oxigenado al paciente rápido. Esa es una buena clave. De acuerdo. ¿Cuáles serían el doctor Cetina, cuáles serían las recomendaciones que le darías a un papá de un paciente, un pediátrico que tenga afectaciones cardiológicas para que se cuide con el tema de COVID? Además de las que ya sabemos, ¿algún tema adicional, A ver, alguna las recomendación recomendaciones para el especial? niño pediátrico, para el paciente pediátrico o para el papá. O sea, ¿quién está enfermo de los dos? No entendí muy bien. Sí, sí, los papás de un paciente, de un pediátrico que tenga afectación cardiológica, ¿qué Ok. recomendación le darías al papá para que su hijo no se contagiara? Además de lo que ya sabemos, ¿alguna recomendación adicional? Nada extra. Que no tengan el contacto. Yo te puedo decir que en la población pediátrica, y nosotros hemos tenido niños infectados que tienen leucemia, cáncer, niños con patologías serias, graves, con enfermedad por COVID, con afección tomográfica de la misma, y no hemos tenido mortalidad en niños por COVID porque por alguna razón los niños han estado muy protegidos hoy sin que esto nos haga confiarnos. Yo a cualquier padre con un niño con cualquier enfermedad le diría pues extrema precauciones. Yo te puedo decir que en mi experiencia personal, mis hijos son dos niños sanos y yo llevo 9 semanas sin ver a mi familia. Sí, caray. Mi querido José Alfredo, nos pregunta el doctor Sergio Toff, dice, felicidades, excelente plática, dice, siendo director del hospital más representativo del ISSSTE en México,
¿No valdría la pena fomentar el uso, la realización de necropsias hospitalarias para este tipo de pacientes y realizar investigación sobre las causas que originan este padecimiento y más que las causas, generar conocimiento de la enfermedad? Yo creo que la curiosidad científica del doctor es correcta. Yo creo que todos tenemos ganas de ver qué está pasando y hacer una autopsia del pulmón y hacer una autopsia de todo, porque no sabemos hasta dónde llega la afección de esta nueva enfermedad. Pero sí te puedo decir que el momento de mayor liberación de aerosoles en un paciente es post-mortem y es en una autopsia y no nos parece adecuado, a pesar de una excelente protección que pudiera tener, que el personal se exponga de esa manera. No es el momento. Eh, Sabemos que esto mismo pasó en Italia, pasó en España. Italia por ahí hizo un trending en el Facebook de que empezaron a hacer autopsias y ya sabemos la verdadera historia y estos son microtromboembolias pulmonares. Yo creo que nos vamos a enterar de mucho después, pero ahorita sí es un riesgo que no se debe de correr por por un riesgo-beneficio como lo planteamos en la charla. De acuerdo. La doctora Marta Beatriz nos pregunta si los médicos que están en el área COVID deben de recibir o es válido que tengan un tratamiento profiláctico. ¿Puede existir esto con, por ejemplo, la hidroxicloroquina? Hidroxicloroquina, mira, entramos al protocolo de la hidroxicloroquina nosotros mismos. Entramos, nos lo aprobaron para dar la profilaxis con cloroquina aquí en el 20 de noviembre. Un día después de que nos aceptaron el protocolo fue que salió esta satanización de la cloroquina, paramos un poco, a los 3 días salió la revaloración de la cloroquina como buena terapia y hoy estamos en el protocolo de darle profilaxis con cloroquina a los médicos que están en las áreas COVID. Estamos empezándolo, no tenemos todavía experiencia para decir más, pero creo que es válido siempre y cuando se tenga un protocolo que sí estamos haciendo y se lo digo como es. Estamos haciéndoles tomografías de pulmón seriadas a pesar de que no tengan ningún síntoma a todo el personal que está en áreas COVID en contacto. Sí, Lina Portillo nos pregunta, que como cardiólogo, ¿qué pasa? Bueno, mañana vamos a tener una plática de trasplantes, ya tuvimos una con Marco Covarrubias, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que están en lista de espera de trasplante de corazón? Es una prioridad número uno. Eso debe seguir. ¿Qué es lo único que ha amenazado el hecho de que hagamos un trasplante en el 20 de noviembre? No se ha presentado, pero lo haríamos si llegara. Es el abasto de sangre y hemoderivados para poder llevar a cabo el trasplante. Pero seguramente haríamos cualquier cosa por conseguir los hemoderivados, porque esa es una prioridad número uno de esas cuestiones inaplazables y urgentes que creemos que existen. Excelente. El doctor Jesús Mateos dice, y esto es empezar, dice, después vendrán más padecimientos por el resguardo que tenemos, más estrés, más infartos, más todas las consecuencias de esta nueva realidad. Dice Consuelo Ortiz, excelente plática, dice no solamente plática, también calidez y humanismo. Ojalá muchos médicos aprendan del doctor Merino. El Baloy Zavala nos dice, ¿cada cuánto tiempo es preferible analizar el INR y tiempos de coagulación y en qué momento suspenderlo? Ok, no se analiza INR y tiempos de coagulación porque estamos trabajando con anti-10A, unos anticoagulantes que no modifican el INR y si lo modifican es totalmente irrelevante. Lo que tenemos que estar es sobre las dosis adecuadas, dosis ponderales. Estos no se monitorizan con INR o tiempos de coagulación. El doctor Francisco Reyes, un paciente hipertenso pero controlado, como único padecimiento de fondo, ¿recomendable que regrese ya a trabajar? Un paciente, perdón, déjame ver de nuevo. ¿Hipertenso? Sí, controlado como único paciente. No podría yo por ningún motivo atentar en contra de lo determinado en el diario oficial de la Federación, que es que todos los pacientes de perfil de riesgo, y ahí están incluidos los hipertensos, regresen hasta el 1 de agosto a sus labores. Yo no creo, y esa es una opinión a título personal, que la hipertensión es un factor de riesgo para la enfermedad de COVID o las complicaciones de la misma.
De acuerdo. Enrique Oropesa, todo paciente antes de ingresar a la consulta cardiológica hospitalaria debe pasar por triage de COVID-19. Sí, Ok. sí, sin duda. Lourdes Uriostegui, paciente embarazada en el primer trimestre con prueba positiva de COVID, ¿recomendaría estatinas? Oye, eres cardiólogo. No, espérame, pero también le entramos a esto. A ver, yo en esa paciente, recomendaría ver los síntomas que tiene, recomendaría que le tomen reactantes de fase aguda y en ese momento tomaría decisiones. Necesito más elementos que el simple hecho de la prueba positiva y el embarazo. Hemos tenido ya 5 embarazadas en áreas COVID, una del primer trimestre, y lo único que hicimos fue vigilancia y le dimos acitromicina y cloroquina porque no están contraindicados en ese trimestre del embarazo. De acuerdo. Tu opinión respecto al uso de ibuprofeno inhalatorio a pacientes COVID descrito en grupos de terapia intensiva en Argentina. No tengo experiencia al respecto. En México no tenemos ibuprofeno inhalado. Ok, una sola donación, la cantidad que se dona normalmente de estos pacientes que salen de esta enfermedad, ¿a cuántos pacientes puede repercutir? ¿En cuántos pacientes se aplica? Es que necesito 2 paquetes de plasma para un paciente. Entonces, pues puede ser que un paciente para un paciente de pronto. De acuerdo. José Alfredo, tu opinión respecto a la ivermectina. Híjole, mira, la ivermectina fue un fármaco que salió su efecto en un estudio, nada más en un estudio in vitro, y la dosis que tendríamos que dar de ivermectina para alcanzar el efecto antiviral es tan alta que podría resultar tóxica para el ser humano. Nosotros no la consideramos dentro del cuadro del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, aunque respeto y sé que muchos centros hospitalarios lo hacen y han tenido sus resultados que son respetables y me gustaría que luego me los compartieran para ver si fue una decisión acertada o no. De acuerdo. María Elizabeth Soto, ¿los pacientes recuperados de COVID quedan con daño cardiopulmonar o solamente pulmonar e irreversible? Depende. Tendríamos que ver qué grado de afección por COVID tuvieron. Hay pacientes COVID positivos que entran, que están con nosotros, que a los 7 días salen y se van sin afección pulmonar. Hay pacientes, y tenemos algunos, que estuvieron intubados, que estuvieron 30 días en la terapia intensiva y lo más probable es que vayan a progresar a la fibrosis pulmonar si no los metemos inmediatamente a una clínica post-COVID y a una rehabilitación pulmonar con manejo de fibrosis. Eso es exactamente lo que hay. Cardio todavía no sabemos, como te digo, me gustaría que ahora tengamos pruebas de esfuerzos de todos los que salen y tal, pero no es momento, ahorita estamos resolviendo el problema de saturación agudo de pacientes de COVID, ya tendremos tiempo de protocolizar a los sobrevivientes y poderlos tratar de las consecuencias que todavía no hemos visto todas que nos va a dejar esta enfermedad. Pedro Álvarez, ¿cuál es la opinión del uso de pruebas rápidas serológicas para cuantificar el IgG e IgM? Solamente que sean cuantitativas o semicuantitativas. Las pruebas rápidas cualitativas a mí no me generan ningún valor agregado. De acuerdo. Ya nos habíamos hablado del tratamiento profiláctico de los médicos y del personal de salud, pero dicen que con qué periodicidad. Está en protocolo, te mentiría si te digo con qué periodicidad, porque como te digo, acabamos de empezarlo a principios de esta semana, pero con gusto está el protocolo internacional de cómo se está dando la cloroquina para la profilaxis. No lo tengo aquí a mano. Ok, José Mauricio, ¿el uso de acitromicina también entra en el protocolo de profiláctico o debe ser simultáneo con...? No, no entra. Nada más lo tengo con la hidroxicloroquina, con la cloroquina, de hecho. Ok, los adolescentes que se encuentran en confinamientos desde el inicio de la pandemia son más susceptibles a la infección cuando salgan nuevamente a la calle, a la nueva normalidad. ¿Estás de acuerdo o es solamente un mito? Es solamente un mito. No creo que por ser, a ver, vamos a ver, no creo que por ser adolescentes tengan más riesgo. Yo creo que todos estamos expuestos a una infección cuando regresemos a la nueva normalidad si no tomamos las medidas preventivas adecuadas. No es de adolescentes, pues. José Alfredo, pero también se ha platicado de que las gentes que se van teniendo acercamientos al virus va generando inmunidad y el que El de plano está 20%. completamente aislado cuando sale es más factible que se infecte. ¿Eso es mito o realidad? No sé. Pues yo creo que es un poco de mito. El problema es a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. O por supuesto que si yo soy un médico infectólogo del Centro Médico Nacional y estoy en mi casa porque pues, tengo 70 años y voy a regresar el 1 de agosto al Departamento de Infectología del Centro Médico Nacional,
pues mi probabilidad de infectarme es gigante. Si yo voy a regresar a mi oficina en donde trabajo tranquilamente, con distanciamiento social, con toda la paz, yo creo que el riesgo es el mismo que tienes en tu casa. Excelente. La doctora María del Carmen Montemayor, excelente ponencia, felicidades. Creo que lo mejor es que nos deja una sensación de tranquilidad de que vamos en camino adecuado, describiendo nuevos caminos. Muchas gracias. Eh, Dice Gerardo Ricardo Blanco, ¿en qué tiempos de la enfermedad COVID instalan plasmaféresis en su hospital? ¿Cómo que en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Sí, como te decía, eso creo que lo contestamos. Es cuando ya hubo falla a los inmunomoduladores como gamma-globulina y tocilizumab y seguimos con una respuesta inflamatoria florida, hacemos la plasmaféresis como mecanismo de control. Jesús Sotelo, solamente comentario, en estas últimas 2 semanas he visto mucha gente joven con el rango de 24 a 44 años con enfermedad pulmonar por COVID valorada por tomografía de tórax o pues sí, por radiología. Muchas gracias, doctora Susana Valenzuela. Felicitaciones de Lourdes Eugenia. Y nos preguntan por Facebook, Guzmán Dinaré Basilio, ¿qué experiencia tienen en el uso de Caletra, retroviral que se usa en VIH No lo usamos. para COVID? Excelente. Pues mi querido José Alfredo, muchísimas preguntas, qué bárbaro, ¿eh? Llenaste Bueno, aquí el panel de preguntas, respondimos ya prácticamente todas, quedaron algunas muy poquitas preguntas, pero son prácticamente las que tú has venido respondiendo hasta el día. Muchas estuvieron repetidas y son las que hemos dejado de contestar. Muchas felicitaciones, mucha gente que se ha conectado. Te vamos a mandar un reporte de todas las personas que se han conectado. José Alfredo, ¿quisieras darnos un mensaje a toda la comunidad médica que nos ve? por supuesto que no dejen de echarle ganas, no dejen de pensar todos los días en sospechar en que cualquier paciente que vamos a tener enfrente puede tener enfermedad de coronavirus por COVID-19. Hay que tener mucho cuidado, compañeros, no hay que confiarnos. Y me encantaría que todos pensemos en que la nueva normalidad debe de ir acompañada de un antes y un después del virus COVID-19. Vamos a tener que tener una revaloración como gremio, y yo doy un ejemplo muy burdo a lo mejor para esto. Si esto hubiera sido una pandemia de incendios, los revalorados serían los bomberos. En este caso fue una pandemia infecciosa, y si este país logra evolucionar a que un médico tenga la misma importancia icónica e impacte igual en los jóvenes y en los niños como un futbolista, algo cambió muy bien gracias a esta pandemia. Ojalá y trabajemos todos de la mano para revalorar al gremio médico y agradecer no solo a los médicos, sino a las enfermeras, limpieza, vigilancia, a todo el personal de salud implicado en estar en este gran riesgo trabajando por sacar a México adelante. Mi querido José Alfredo, yo estoy infinitamente agradecido porque el público tiene que saber que tú, como todas las personas que nos han acompañado en esa posición, lo hacen con el único ánimo de aportar un grano de arena a que este país salga adelante, en efecto. Lo hacen con el mayor, sin ningún interés más que el buscar que los médicos tengan información fidedigna, de primera mano, importante, se capaciten, estemos homogéneos en la misma sintonía, que olvidemos el fake news, las fake news que nos atormentan, y que este sea un canal que tenemos a lo mejor de lo mejor, y por eso agradecerte, como siempre, el favor de haber aceptado estar con nosotros. Muchas gracias, mi querido. Gracias, cuídate mucho. Yo quiero agradecer también a todos ustedes que se conectan de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la noche. Les recuerdo que esta plática de José Alfredo Merino estará disponible en Facebook de Yo Soy Médico 17, en Facebook de Medical Legal Center y en el YouTube de Medical Legal Center. Ponen YouTube Medical Legal Center y estará disponible a partir de 1 hora. Cualquier duda que quedara para José Alfredo, nos la hacen llegar. Es atención sin acento, atención.mlc@gmail, se la hacemos llegar y él, a través de su asistente, se pondrán de acuerdo para contestarla con todo el gusto del mundo. Les recuerdo nuestras redes sociales: Medical Legal Center en Instagram, Twitter y en Facebook.
Les agradezco. El día de mañana tenemos al doctor Héctor Fausto Noyola, él es subdirector médico del Hospital Central Militar, es trasplantólogo, nos hablará del tema de trasplantes. Y nos vemos como siempre el día de mañana. Recuerden, de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la noche, tiempo central de la Ciudad de México, transmitiendo para toda América. Muchísimas gracias, José Alfredo, un abrazo muy grande y mi reconocimiento siempre. Gracias a todos, hasta mañana, buenas noches.